Hola, soy Clara, responsable de Go-to-Market, departamento de marketing en Libelium, y voy a hablar sobre el IoT y las soluciones empresariales. El Internet de las Cosas, Internet of Things, es una tecnología que ha transformado la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y operan internamente. El IoT es una red de objetos físicos, dispositivos y sensores que se conectan a Internet y pueden comunicarse entre sí para recopilar y transmitir datos. Esta tecnología puede ser utilizada por las empresas para mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y ofrecer productos y servicios innovadores a sus clientes. Al aprovechar los datos recopilados por los dispositivos IoT, las empresas pueden tomar decisiones informadas en tiempo real, lo que les permite adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado. Una solución empresarial de IoT puede involucrar una amplia gama de dispositivos y tecnologías, incluidos sensores, dispositivos móviles, redes inalámbricas, plataformas en la nube y sistemas de análisis de datos. Estas soluciones se pueden utilizar para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro, automatizar y optimizar procesos empresariales e incluso mejorar las experiencias del cliente, logrando así reducir el impacto ambiental de las empresas, haciéndolas más sostenibles. Ahora vamos a hablar sobre las áreas dentro de la empresa que pueden optimizarse gracias al uso del IoT. El IoT puede ayudar en la automatización de los procesos y optimización de la cadena de suministro. Al utilizar sensores y dispositivos de IoT, las empresas pueden supervisar el rendimiento de máquinas, sistemas y procesos y automatizar ciertas tareas según reglas y condiciones predeterminadas. Esto puede ayudar a reducir la intervención manual y los errores, aumentar la eficiencia y reducir los costes. Te mostramos ahora unos ejemplos. Seguimiento y monitorización en tiempo real. Los sensores IoT pueden colocarse en productos, vehículos y otros activos para rastrear sus movimientos en tiempo real. Estos datos se pueden utilizar para optimizar rutas y horarios, identificar posibles retrasos o cuellos de botella y mejorar la eficiencia en general. Gestión de inventario. Por ejemplo, los dispositivos IoT se pueden utilizar para automatizar el proceso de gestión de inventario utilizando etiquetas RFID o sensores. Las empresas pueden rastrear el movimiento de bienes en su almacén o instalación de producción. Cuando un artículo es escaneado o detectado por el sensor, el sistema puede actualizar automáticamente los registros de inventario y activar una solicitud de reposición si es necesario. Esto puede ayudar a reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para las comprobaciones manuales de inventario y ayudar a prevenir faltas o excesos de stock. El mantenimiento predictivo. Los dispositivos de IoT se pueden utilizar para automatizar el mantenimiento de equipos y maquinaria. Al monitorizar el rendimiento de las máquinas en tiempo real, las empresas pueden detectar posibles problemas y programar tareas de mantenimiento antes de que se produzcan. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad, aumentar la vida útil del equipo y mejorar la productividad en general. Como por ejemplo, el proyecto que desarrollamos con Lisa Seguros. Gracias a nuestra tecnología IoT, Lisa Seguros es capaz de ofrecer el único seguro con primas justificadas y adaptadas al riesgo real de las empresas de reciclado, debido al desconocimiento sobre cómo medirlo. Desarrollando una solución digital e inteligente capaz de medir con exactitud los riesgos de cada empresa de reciclado para definir una prima proporcional y honesta gracias a una avanzada tecnología. Gestión de proveedores. El IoT también se puede utilizar para monitorizar el rendimiento de los proveedores y nuestros partners logísticos. Esto puede ayudar a las empresas a identificar áreas donde se puede realizar mejoras y negociar mejores condiciones con sus proveedores. El IoT puede mejorar la experiencia del cliente al permitir a las empresas recopilar y analizar datos de los dispositivos conectados en tiempo real, lo que puede ayudarles a comprender mejor las necesidades y preferencias de sus clientes. Estos datos pueden utilizarse para ofrecer productos y servicios personalizados, anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecer una experiencia de cliente sin fisuras. Algunas formas en las que el IoT puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar los beneficios de las empresas son las siguientes. Productos y servicios personalizados. Mediante el uso de los datos recogidos por los dispositivos IoT, las empresas pueden ofrecer productos y servicios personalizados que se adapten a las necesidades y preferencias específicas de cada cliente. También podemos mejorar la atención al cliente. Los dispositivos IoT pueden utilizarse para ofrecer asistencia al cliente en tiempo real, detectando y resolviendo problemas de forma remota. Por ejemplo, un coche conectado puede enviar automáticamente datos de diagnóstico al fabricante que puede alertar proactivamente al cliente de cualquier problema potencial y ofrecer una solución. Todas estas áreas mencionadas tienen algo en común.
forman parte de las consideraciones ESG que cada vez son más importantes en las empresas. Pasamos ahora a hablar sobre los criterios ESG. Los criterios ESG, Environmental, Social and Governance, se han convertido en un tema cada vez más relevante en el mundo de las finanzas y los negocios. A medida que las preocupaciones ambientales y sociales se vuelven más acuciantes y los inversores y consumidores demandan una mayor responsabilidad y transparencia corporativa, los criterios ESG son una herramienta importante para evaluar la sostenibilidad y la ética de las empresas. Estos criterios son fundamentales para una evaluación completa y rigurosa de cualquier empresa o inversión. Las empresas que se preocupan por el medio ambiente, la justicia social y la ética empresarial son más propensas a ser exitosas a largo plazo y generar un impacto positivo en la sociedad. Es importante destacar que los criterios ESG no son una moda pasajera, sino que reflejan una tendencia a largo plazo en el mundo de los negocios. Las empresas que ignoran estos criterios corren el riesgo de ser percibidas como obsoletas e irresponsables, lo que puede afectar a su reputación, a su relación con los clientes y a su capacidad para atraer talento y capital. El IoT puede ser una poderosa herramienta para que las empresas alcancen sus objetivos ESG de varias maneras. Por ejemplo, a través de la sostenibilidad ambiental, los dispositivos IoT pueden utilizarse para recopilar datos sobre el consumo de energía, la gestión de residuos y las emisiones de carbono. Estos datos pueden analizarse para identificar ineficiencias y áreas de mejora, permitiendo a las empresas reducir su impacto ambiental. Pero, ¿cómo puede ayudar el IoT a las empresas a ser más sostenibles? Aplicando estas y otras soluciones basadas en IoT, las empresas pueden reducir su consumo de energía, ahorrar costes y contribuir a un futuro más sostenible. La eficiencia energética. Los sensores y dispositivos IoT pueden ayudar a las empresas a optimizar el consumo de energía en sus operaciones. Por ejemplo, los sistemas de iluminación inteligentes pueden ajustar automáticamente los niveles de iluminación en función de la cantidad de luz natural disponible o de la ocupación de una sala, lo que se traduce en un importante ahorro de energía. El IoT puede desempeñar un papel importante en la mejora de la eficiencia energética de las empresas. Mediante el despliegue de dispositivos y sensores habilitados para IoT, las empresas pueden controlar su consumo de energía en tiempo real e identificar las áreas de despilfarro. Esta información puede utilizarse para optimizar el uso de la energía y reducir el consumo total. Ahora os vamos a presentar formas concretas en las que el IoT puede mejorar la eficiencia energética en las empresas. A través de la iluminación inteligente. Los sensores habilitados para IoT pueden utilizarse para ajustar automáticamente la iluminación en función de la presencia de personas en una habitación. Esto puede ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía apagando las luces cuando no hay nadie en la habitación. El control de la climatización. Los sensores IoT pueden controlar los niveles de temperatura y humedad y ajustar los sistemas de calefacción y refrigeración en consecuencia para optimizar el uso de energía. El control de la energía. Los dispositivos IoT pueden monitorizar el uso de la energía a través de diferentes áreas de un edificio y proporcionar datos en tiempo real sobre el consumo. Esta información puede utilizarse para identificar las áreas de despilfarro energético y optimizar el uso de la energía. La integración de energías renovables. La tecnología IoT puede utilizarse para integrar fuentes de energía renovables como la solar y la eólica en el sistema energético de una empresa, lo que permite a las empresas generar su propia energía y reducir la dependencia de las fuentes de energía tradicionales. La reducción de residuos. Los sensores IoT pueden ayudar a las empresas a hacer un seguimiento de la generación y eliminación de residuos. Esto puede ayudarles a identificar áreas en las que los residuos pueden reducirse o reciclarse, lo que se traduce en un ahorro de costes y una menor huella medioambiental. El control y el seguimiento en tiempo real. Las empresas pueden utilizar los sensores para rastrear y supervisar su producción de residuos en tiempo real. Esto les ayuda a identificar áreas en las que pueden reducir los residuos y optimizar sus procesos de gestión de residuos. La gestión inteligente de residuos. La tecnología IoT puede utilizarse para crear un sistema inteligente de gestión de residuos que automatice su recogida y clasificación. Por ejemplo, pueden instalarse sensores en los cubos de basura que avisen al personal de gestión de residuos cuando el cubo esté lleno, reduciendo así la necesidad de controles y de recogidas manuales. Además, la tecnología IoT puede ayudar a las empresas a clasificar los residuos por tipo de material, facilitando el reciclaje y reduciendo los residuos en los vertederos. La eficiencia energética. Como mencionamos anteriormente, la tecnología IoT puede utilizarse para supervisar y controlar el consumo de energía en una instalación. Mediante el análisis de los datos, las empresas pueden identificar las áreas en las que se desperdicia energía y optimizar su uso.
Esto no solo reduce el gasto energético, sino que también supone un ahorro de costes para la empresa. Al reducir los residuos y optimizar el uso de los recursos, las empresas pueden ser más sostenibles y reducir su impacto ambiental. Esto también puede suponer un ahorro de costes y una mejora de la reputación de la marca, por lo que tanto la empresa como el medio ambiente salen ganando. Como hemos mencionado anteriormente, la tecnología IoT puede ayudar a optimizar la cadena de suministro, proporcionando datos en tiempo real sobre los niveles de inventario, los plazos de envío y las condiciones de los productos. Esto puede ayudar a las empresas a reducir los residuos y minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones en la cadena de suministro. El diseño sostenible de producto o ecodiseño. La tecnología IoT puede utilizarse para diseñar y fabricar productos más sostenibles. Por ejemplo, los sensores IoT pueden utilizarse para supervisar el uso de un producto y proporcionar datos sobre cómo hacerlo más duradero o eficiente. Esto puede dar lugar a productos con una vida útil más larga, menos consumo de recursos y menos residuos. Al incorporar sensores y dispositivos IoT a los productos, las empresas pueden recopilar datos y analizarlos para identificar áreas en las que el producto puede ser más sostenible. Algunas formas en las que el IoT puede utilizarse para el diseño de productos sostenibles son las siguientes. La selección de materiales. El IoT puede ayudar a las empresas a identificar materiales sostenibles para sus productos. Los sensores pueden recopilar datos sobre el impacto medioambiental de diversos materiales, como su huella de carbono y el uso del agua, y así ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas. Gestión del final de la vida útil del producto. El IoT puede ayudar a las empresas a diseñar productos que sean más fáciles de reciclar o reutilizar al final de su ciclo de vida. Los sensores pueden utilizarse para identificar los materiales que pueden reciclarse y las empresas pueden diseñar productos que sean fáciles de desmontar y de reciclar. La evaluación del ciclo de vida del producto. La tecnología IoT puede ayudar a las empresas a realizar evaluaciones del ciclo de vida de sus productos, lo que puede ayudarles a identificar áreas en las que se puede mejorar la sostenibilidad. Mediante la recopilación de estos datos sobre el impacto medioambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, desde la producción hasta la eliminación, las empresas pueden identificar áreas en las que pueden reducir su huella de carbono y mejorar la sostenibilidad. La monitorización ambiental. Los sensores IoT también se pueden utilizar para supervisar las condiciones ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua y los patrones climáticos. Esto puede ayudar a las empresas a identificar posibles riesgos medioambientales y tomar medidas correctivas para reducir su impacto. La supervisión medioambiental en empresas que utilizan IoT implica el uso de sensores y otros dispositivos conectados para recopilar y analizar los datos relacionados con el medio ambiente. Esto puede incluir la calidad del aire, la temperatura, la humedad, los niveles de ruido y más parámetros. Mediante la recopilación de todos estos datos, las empresas pueden comprender mejor el impacto de sus operaciones en el medio ambiente y tomar medidas para reducir su huella medioambiental. Por ejemplo, los sensores habilitados para IoT pueden utilizarse para controlar la calidad del aire en una planta de fabricación, alertando a los empleados cuando los niveles de gases nocivos o partículas superen los umbrales de seguridad. Del mismo modo, los sensores de temperatura y humedad pueden utilizarse para optimizar el uso de la energía en edificios y oficinas, reduciendo la cantidad de energía necesaria para calentar o enfriar el espacio. Controlando y optimizando los factores medioambientales de esta manera, las empresas pueden reducir su consumo de energía y sus residuos, ahorrando dinero en servicios y reduciendo su impacto en el medio ambiente. Además, las empresas pueden utilizar todos estos datos para realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos de sostenibilidad y tomar decisiones basadas en datos para reducir todavía más su huella medioambiental. En general, el IoT puede ayudar a las empresas a ser más sostenibles, proporcionándoles datos y perspectivas en tiempo real que pueden ayudarles a optimizar sus operaciones, reducir los residuos y minimizar su impacto medioambiental. En conclusión, la tecnología IoT es una tecnología poderosa que puede transformar la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus clientes. Las empresas que se centran en el medio ambiente, la justicia social y la ética empresarial son más propensas a ser exitosas a largo plazo y generar un impacto positivo en la sociedad. Las soluciones empresariales IoT pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y ofrecer productos y servicios innovadores a sus clientes.